Hola, ¿qué tal? Buenos días. Contento de estar con ustedes nuevamente para este tiempo con la palabra de Dios. Ya saben, les habla el pastor José Hernández, contento de poder saludarles a todos. Me gustaría que después de mí dijeran: lo que comenzó con un milagro, terminará con un milagro. Con esta frase le doy la bienvenida y muy contento de estar con ustedes esta nueva mañana para desarrollar en esta ocasión y a partir de este domingo una variedad de temas que he considerado necesarios, tratando de aprovechar el tiempo y meternos en la coyuntura donde estamos metidos todos, pues en el mundo entero, ¿no? Y quiero pues tratar estos temas, así que estén pendientes. Cada domingo voy a tratar un tema especial para desarrollar la palabra de Dios dentro de ese marco. Ahora, deseo que pongas mucha atención a estos audios que juntos vamos a buscarle un significado. Vamos a escuchar el primero de ellos. Ese es un sonido muy conocido, es común y a menudo, creo que diariamente donde vivimos, escuchamos el canto de la sirena, como alguien le ha llamado por ahí. Y bueno, creo que ya tienes en mente cuál es el significado de este sonido. Para mí es urgencia. Llevan algún paciente al médico y bueno, van tratando con este sonido de apartar a otros para llegar pronto porque hay una urgencia. Ahora quiero colocarles otro audio al cual también vamos a intentar buscarle un significado. Escuchemos. Qué desagradable, ¿verdad? Esa última parte del audio. Y eso sencillamente nos está hablando del signo vital, es decir, cuando todo el organismo está funcionando, pero llega un momento en que deja de funcionar. ¿Qué significado nos dice eso? Bueno, sencillamente el final de la vida y una palabra fuerte que no nos gusta escuchar: muerte. De manera pues que estos dos audios que tienen que ver con la urgencia y que tienen que ver con el final de la vida nos sugiere que algo está por allí y que debemos atender con urgencia. Durante estas semanas he estado pensando acerca de la actitud de la gente en medio de esta terrible situación generalizada que vivimos. Cuando uno tiene una situación difícil, cuando uno tiene algún problema, de alguna manera busca auxiliarse, busca acomodarse a algo superior, ¿no? A algo que lo ayude a enfrentar ese momento. Ahora, pensando en esto, yo me decía, esto es para que la gente estuviera ahora mismo buscando a Dios para ser ayudado por Él. Pensaba también que cada reunión en cualquier lugar, sean grupos pequeños, de cualquier congregación, deberían estar repletos, llenos. ¿Por qué? Bueno, por la gente buscando a Dios con un corazón quebrantado, buscando alguna solución, buscando de alguna manera respuestas. Pero la realidad que observo y que yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo es otra. La gente, ¿en qué está? Bueno, la gente está haciendo filas o colas buscando ¿qué cosa? Buscando alimentos, la compra de alimentos. Otros estarán en larguísimas filas o colas de días tratando de buscar combustible para sus vehículos. Otros están en las farmacias o en los centros médicos buscando de alguna manera salud para sus cuerpos.
Lo más grave de todo esto es que aquellos que estamos llamados a promover la fe, la esperanza, que estamos llamados a promover las promesas de Dios, que estamos llamados a buscar a la gente para presentarle el plan de Dios para salvación, estamos también distraídos. Estamos ocupándonos en nuestras cosas, nos hemos ensimismado y hemos olvidado a nuestro prójimo, como dice el segundo mandamiento. Esta reflexión me llevó a una interesante parábola, la parábola de la gran cena. Por cierto, narrada solo por Lucas. Escucha por favor lo que contaba Jesús. Dice, pero él le dijo, un hombre hizo un gran banquete e invitó a muchos, me encanta eso, invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo para decir a los invitados, venid, porque ya está preparado. Pero todos a una comenzaron a disculparse. El primero dijo, he comprado un campo y necesito salir para verlo. Te ruego que me disculpes. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Cuando volvió el siervo, dice la narración, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces se enojó el dueño de la casa y dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Luego dijo el siervo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y aún queda lugar. El Señor le dijo al siervo, ve por los caminos y por los callejones y exígeles a que entren para que mi casa se llene. Pues digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará de mi banquete. Este registro interesante para los que están haciendo notas está en Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24. Es interesante esta parábola. Quiero decirles que Jesús usaba esta manera, esta forma figurada para hablar acerca de una verdad importante. Hablaba en el lenguaje de sus oyentes para que pudieran entender. En Palestina, cuando se hacía una fiesta, se fijaba un día con mucha antelación y se mandaban las invitaciones para que la gente aceptara. Pero hay un detalle interesante, aunque estaba la fecha de la actividad, mas no se tenía prevista la hora. Así que cuando llega el día y todo está preparado, iban los siervos a los invitados para, de alguna manera, primero recordarles la invitación y segundo darles la hora. Esto se conoce con el nombre de la doble invitación. Esto me parece interesante, la doble invitación. Era un grave insulto desde el punto de vista cultural el haber aceptado la invitación y luego no asistir. De allí, como vemos en la parábola, la molestia del dueño de la casa. Bien, yo he tomado unas palabras clave en este pasaje. Me encanta muchas veces ver algunos detalles y me enfoco en ellos. Estos detalles de esta parábola, que bueno, es la base de mi conferencia de hoy, que le dan lo que yo llamo un carácter de urgencia a la parábola, porque ciertamente posee el espíritu del llamado de Dios para la proclamación, para la evangelización, para dar buenas noticias. Y por eso encuentro aquí que es muy coyuntural esta parábola para nuestro tiempo. No solamente para aquellos que no conocen a Dios, para aquellos que necesitan profundamente el mensaje de Dios, e incluso para nosotros que conocemos la palabra de Dios. Así que a continuación
vamos a desarrollar algunas de esas palabras que yo considero clave en este pasaje. La primera que encuentro es ve pronto. Ve pronto, manda el dueño de la fiesta. Y aquí observo entonces lo que yo llamo el sentido de la urgencia. Este sentido de la urgencia que veo aquí está relacionado con el tiempo. Este sentido de la urgencia, amigos y hermanos, no solamente era contemplado por Jesús en esta parábola. La palabra tiempo es una palabra que se conoce en muchos pasajes del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo también manifiesta la importancia del tiempo cuando escribe a Timoteo. Decía Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todos los que están en esta audiencia, todos, absolutamente todos, valoramos el tiempo. Tratamos de ganar tiempo. Tanto así que muchas veces nos quejamos porque se nos acabó el tiempo en el día y no pudimos cumplir una serie de cosas que queríamos hacer. Hoy todos vivimos en una aceleración tremenda para ganar tiempo y lograr aquellas cosas de nuestra agenda que hemos propuesto. Así que hay como una urgencia para tratar entonces de hacer las cosas en el mejor tiempo posible. Así que el dueño de la fiesta considera que el tiempo ha llegado, el día está, la hora está, así que ya todo está listo y se requiere que los invitados estén ahora mismo allí para de esta manera compartir aquel gran banquete. El asunto con el tiempo, desde el punto de vista de la urgencia, es que hay gente que vive postergando el tiempo, que vive postergando las actividades. Mañana lo hago, después lo hago. Y cuando una persona, un creyente, un discípulo del Señor, está en este asunto, de alguna manera está contradiciendo a su maestro. Está contradiciendo lo que el Señor está diciendo. Ojalá, escuchen bien aquí, ojalá todos nosotros fuéramos como los siervos de esta historia. Fíjense que esto es un elemento importante en esta historia. Hay personajes, y hay personajes que me llaman la atención, en este caso los siervos, que son los mensajeros. Y estos mensajeros respondieron a su jefe, al dueño de la fiesta, de manera inmediata, sin queja, sin postergación. Salían de inmediato a obedecer lo que su jefe, lo que el dueño de la casa les había encomendado. Eran personas prontas en obedecer la orden. Lamentablemente, amigos y hermanos, algunos son siervos postergadores, así los he denominado, siervos postergadores, que están de alguna manera dejando las cosas que su Señor les ha dicho que hagan para después, porque parece que aunque hay un sentido de la urgencia, también hay un sentido de prioridad personal. Y yo debo decirles en este día a todos que nuestras prioridades se reducen para dar las prioridades a Dios. Primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Lo primero que nosotros debemos hacer son aquellas cosas que el Señor nos ha propuesto hacer, porque de alguna manera están generando un bienestar, sea para nosotros mismos o un bienestar para otras personas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 35, Jesús hace una mención de aquellos que creen que no es el tiempo y que se debe esperar. Me encanta eso.
De alguna manera, estos discípulos que están escuchando las palabras del Señor, que precisamente el contexto de 4:35 de Juan es el que hay que asumir la cosecha, y en otras palabras, hay que asumir la responsabilidad de la evangelización. Y preguntaba el Señor a estos discípulos: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aquí hay 2 elementos importantes. Primero, algo de postergación, pero también alguna ceguera espiritual para no comprender la urgencia a la que el Señor se refiere de que hay que recoger la cosecha, de que hay que predicar el evangelio y hay que atraer las personas al reino de Dios. Leí algo que me llamó la atención acerca del sentido de la urgencia. Sentido de urgencia es saber que hay una oportunidad de mejora que debe empezar hoy mismo y que mañana puede ser demasiado tarde. El sentido de la urgencia entonces nos coloca frente a una oportunidad. Bueno, una oportunidad de vida, una oportunidad de un buen negocio, pero también una oportunidad de carácter espiritual, de carácter celestial. Lo que significa entonces, hermanos y amigos, que estamos frente a una nueva situación. Escuchen bien, estamos frente a una nueva situación, la cual nos conduce a asumir nuevas formas para atraer la gente a Dios. ¿Saben ustedes cuánta angustia y cuánta desesperación tiene la gente hoy en día? Porque no tienen respuesta frente a la pandemia, frente al temor de morir contagiados. Me contaba alguien, una cepista ayer, de una persona que está relacionada con ella en asuntos laborales, y le llamaba y le preguntaba que dónde conseguía ella algún libro de oraciones, porque ella necesita oración. Y voy a usar el término que usó esta persona. Y le decía, ¿en qué capilla debo ir para orar? Esas expresiones demuestran una alta angustia, una alta desesperación, y esta persona está buscando la mejor opción, que es Dios. Así que estamos en un momento crucial. Y en este momento crucial es cuando aquellos que hemos conocido al Señor, aquellos que hemos tenido la experiencia de la salvación, del nuevo nacimiento, podemos comunicar estas verdades, podemos y debemos comunicar el mensaje de salvación. Esto, hermanos y amigos, nos enseña que la otra parte de esta parábola es: primero, se hizo la invitación formal. Se extendió el mensaje, la invitación a personas muy específicas. Y en vista de la ausencia de estos invitados, manda a sus obedientes siervos a buscar otras opciones. ¿Cuál fue la primera opción? Un grupo de personas selectas, y que todas se disculparon de no poder asistir. Así que el dueño de la fiesta asume otra opción. Y entonces aquí hay 2 palabras que me interesan: plazas y calles. Y eso a mí me sugería algo interesante. Así como la primera parte me sugería un sentido de urgencia, estas palabras plazas y calles me da un sentido que yo he llamado sentido espacial o territorial. Tiene que ver con lugares donde la gente está y que es una oportunidad para invitar a otros. El sentido espacial nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea. Me interesa ese significado de lo que es sentido espacial. Nos permite comprender el mundo que nos rodea. Así que es importante que se desarrolle también no solamente el sentido de la urgencia, sino el sentido espacial. Mira, Jesús habló de esto
Y antes de ascender, de despedirse de sus discípulos, lo hace con estas palabras, Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿a quién? ¿A quién le dice? Tú te sabes ese versículo de memoria. ¿A quién le dice? A todas las naciones. Así que está hablando de espacios, está hablando de territorios. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina diciendo, amén. De manera que cuando Jesús vino aquí, vino en un concepto planetario, de todo el planeta. Decía Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso la salvación es algo maravilloso, la salvación está allí para todos. El mensaje de Jesucristo está allí para ti y que solamente pues debes aceptarlo, recibirlo. Todo aquel que recibe el mensaje de Cristo, que recibe a Jesucristo, pues indefectiblemente será salvo, como dice la palabra del Señor. Pero quiero corroborar un poco más eso. Cuando Jesús habla a sus discípulos, ya sus últimas palabras registradas en Hechos capítulo 1, versículo 8, también plantea el sentido espacial. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la voluntad del Padre a través de Jesucristo su Hijo, que Él sea el Salvador de todos y que ojalá todos puedan reconocer a Jesucristo como tal, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Por lo tanto, este es un momento importante, vital, para ir y buscar a aquellos que todavía no conocen al Señor. Es una tarea un poco difícil para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque en la actual coyuntura la gente está ¿qué? La gente está en otras cosas, tratando de resolver, digamos, sus asuntos personales, alimentación, salud, movilidad, en fin, en todo eso está la gente. Y viendo esto, está dejando de ver a Dios. Pero ahí tiene que haber algo, tiene que intervenir alguien que los ayude a entrar en conciencia acerca de la profunda necesidad que tienen acerca de Dios. Yo creo entonces que este sentido espacial nos lleva a nosotros a cualquier lugar. Y yo sé que a pesar de las limitaciones que tenemos de movilidad, por una u otra razón tenemos que hacerlo, para comprar alimentos, para ir al médico, para resolver cualquier cosa de carácter personal. Y resulta que allí tú te vas a encontrar con personas. Te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Salvador, que no dejes de hablarle a alguien, que no cierres tu boca, que la abras, porque tu boca ha sido llenada con la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está dentro de ti para dar testimonio de Jesucristo. Entonces aprovecha la coyuntura, aprovecha el momento, aprovecha el lugar y confiesa a Jesucristo, comparte el nombre del Señor. No hay un lugar que esté prohibido para ti para hablar de Jesús. En esta parábola se habla de las plazas y las calles. Fíjense, las plazas son lugares públicos, las calles son los lugares a través de los cuales transitan las personas. Es decir, esos lugares están relacionados con multitudes, están relacionados con personas. Y es el lugar o los lugares propicios para hablar del Señor Jesucristo. Fíjense que en la visión del Señor están los lugares. En la visión del Señor están los lugares. Y esto indudablemente lo comparte el Señor con su iglesia.
Lo comparte el Señor con aquellos que hemos creído. Cuando tú ves Lucas capítulo 10, versículo 1, Jesús está hablando aquí del envío de los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él. Me gusta mucho eso, delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. ¿Saben que aquí hay una figura interesante? Una figura que podemos tomar para aclarar lo que tú y yo somos en Cristo Jesús. Es la figura del embajador. Es la figura del representante, en este caso del rey. Cuando los presidentes se movilizan a algún país, envían antes un equipo que prepara la agenda, que prepara el ambiente para que se lleve a cabo esa reunión. Todos los gobiernos del mundo tienen representantes en todos los países, son sus embajadores que hablan en nombre de su gobierno. Quiero decirte que Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, y que todos aquellos, tú y yo, que le hemos recibido, somos embajadores, somos sus portavoces. Hemos recibido el mensaje claro, muy diáfano, para compartirlo con las personas. Tú estás hablando como un hijo de Dios, estás hablando en el nombre de Jesús, en otras palabras, empoderado, autorizado por el Señor. No debes avergonzarte, no debes tener temor, porque fíjate, antes de Jesús ir a esos lugares, enviaba a sus discípulos para dar una antesala, para presentar al Señor como el Salvador, como el dueño de las respuestas que el ser humano está requiriendo. Quiero pasar y revisar un poco al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un caminante incansable. Yo creo que de todos los apóstoles que cumplió de manera cabal el mandato de ir a todo el mundo, fue el apóstol Pablo. La mayoría de los apóstoles y líderes de la iglesia se circunscribieron solamente a Jerusalén y quizás a ciudades aledañas. Pero el apóstol Pablo rompió paradigmas. El apóstol Pablo tenía una conciencia clara de la urgencia, pero tenía una conciencia clara territorial. Es reconocido como el apóstol a los gentiles, es decir, para todas aquellas personas que no somos judíos. Intervino tremendamente en culturas diferentes a las de él, a lugares a los cuales él nunca se imaginó que podía llegar, porque en cada uno de esos lugares habían personas que necesitaban conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. En este momento, mientras yo hablo con ustedes, están hombres y mujeres en diferentes lugares del mundo, como misioneros, rompiendo paradigmas. Hombres y mujeres que han sacrificado su comodidad para ir a una cultura diferente, para tratar de aprender un idioma diferente, con el único y exclusivo propósito de llevar el Evangelio, de extender el reino de Dios. Yo quiero abrir un paréntesis aquí hoy para decirles a ustedes la importancia de la intercesión a favor de aquellos que van más allá de donde nosotros hemos ido. Los misioneros, los que sacrifican mucho para llevar el mensaje del Evangelio. Algo así era lo que hacía el apóstol Pablo. Un caminante incansable para llevar la palabra de Dios a lugares donde él jamás lo imaginó.
Ahora, tú y yo estamos en una ciudad. Puedes estar en Valencia, puedes estar en Barquisimeto, puedes estar en alguna ciudad de cualquier país. Tenemos epistas por lo menos en 9, 10 países. Donde tú te encuentras es la oportunidad para hablar del Señor. Tú que estás en otro país, no creas que tú estás allí solamente para hacer dinero y mejorar tu calidad de vida. Tú eres un embajador de Jesús donde te encuentres. Y debes dar testimonio del Señor Jesús. No debes permitir que el sentido de la urgencia sea opacado por tus intereses personales. Debes entender que hay gente a tu alrededor que tienen una circunstancia difícil y que urgentemente necesitan una intervención de alguien como tú que tiene el mensaje del Señor Jesucristo. Ahora quiero referirme muy específicamente a los que vivimos en esta gran ciudad. En esta gran ciudad de Valencia, donde cada hombre y mujer del Centro Evangelístico Peniel tiene la responsabilidad de hablar del Señor. Esta iglesia, para la gloria de Dios lo digo, es una iglesia que está diseminada en toda esta ciudad de Valencia y un poquito más allá. Y esto representa una gran oportunidad, donde cada urbanización, cada barrio de esta gran ciudad tiene un embajador de Jesucristo, una embajadora de Jesucristo. Que no solamente a través de nuestras células o grupos familiares estemos hablando la palabra de Dios. Tú, donde quiera que te encuentres, me refiero a ti, cepista, te hablo a ti esta mañana, para por la palabra sacudir tu corazón y moverte, porque hay una urgencia. Hay gente que clama desde lo más profundo de su corazón por salvación, por solución. Y tú tienes el mensaje, tú tienes la palabra, tú tienes al Espíritu Santo de Dios. Tienes los dones que Él te ha dado. Y eres una clave, eres un punto importante para ayudar a otros. Quiero pasar a otra palabra clave aquí. Y es la palabra o las palabras trae acá. Estas tres con esta que he mencionado tienen una aplicación interesante. Por eso mi intención esta mañana no es interpretar la parábola, sino tomar aspectos importantes, palabras importantes, detalles importantes para aplicarlo a nuestra vida. Quiero que pienses por un momento en esto. Así que pon tu mente a trabajar. Si has tenido visión a lo largo de tu vida, probablemente la hayas utilizado para obtener la mayor parte o toda la información que necesitas para moverte. Escucha bien. Tienes una buena visión. Esa buena visión te da la capacidad para tener toda la información que necesitas. Esa información puede obtenerse a través de la lectura, para eso necesitas la vista. Tienes la información de lugares, sabes salir y entrar donde vives, conoces bien tu casa. Todas esas facultades o esas posibilidades están fundamentadas en un gran sentido, que es el sentido de la vista. Con esto quiero llevarte a esta expresión, la relación importante entre visión y movimiento. Si tienes visión, tendrás entonces la posibilidad
la factibilidad de moverte con libertad. Así que siguiendo con la parábola y algunas expresiones claves, llegamos entonces a esta: trae acá, de lugares. Entonces pasamos a la acción. Y es lo que yo llamo el sentido del movimiento o la acción. Fíjense que para estas tres expresiones he utilizado la palabra sentido. Esa capacidad que tenemos de captar tiempo, captar lugares, pero también la facultad de poder movilizarnos. Trae acá. Así que aquí hay una acción importante, por lo tanto hay movimiento. Las posibilidades se cerraron, haciendo un pequeño repaso o revista. Las posibilidades se cerraron. Los invitados recibieron la primera invitación. Luego la segunda invitación, que consistía con la hora y que ya deberían venir al lugar. Se cerró esa posibilidad. Pero hay otra posibilidad. Los primeros invitados no vinieron. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la solución? Bueno, hay comida preparada, hay todo un ambiente preparado. Esa comida no se puede perder. Fue preparada para ser consumida. Así que el dueño de la casa dice: no, vamos a invitar a otras personas. Y los manda y les dice: traigan acá a toda la gente que puedan. Porque mi casa, y me gusta esta expresión que él usó, mi casa debe estar llena. Así que lo que ellos tenían como orden ahora, como siervos dispuestos, traer a otras personas, ya que los invitados originales, por cualquier motivo, ya leímos eso, no llegaron. Poniendo algo para quizá responder a alguna curiosidad de algún oyente, poniendo un poco de interpretación a esta parábola, la cual, como ya dije, no es mi intención primaria, más bien es contextualizar. Los invitados originales aquí es el pueblo judío. Sin embargo, ese pueblo rechazó al Señor. Juan dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ya sabemos cuál fue, cuando leemos los evangelios, cuál fue la actitud y el comportamiento del pueblo judío ante el Mesías, ante el Salvador. Un rechazo completo y total, al punto que lo llevaron a la muerte. Así que ante el rechazo de este pueblo judío, entonces ahora el Señor abrió la oportunidad de gracia para el pueblo gentil, que somos cada uno de nosotros que estamos en este país y que por lo tanto no somos judíos. Tú y yo somos gentiles que hemos recibido al Mesías y que vivimos esta vida cristiana según los preceptos del Nuevo Testamento, enseñados por el Señor allí para nosotros. Quiero que veas este detalle conmigo, porque me gusta este detalle. Es la diferencia entre ve y trae. Son dos palabras que reflejan una acción: ir, pero también traer. Por lo tanto, traer, escucha bien, traer es el resultado de ir. Por lo menos, debería ser. No debería ser que traer sea el resultado de ir. En el caso particular de la parábola, estos siervos fueron tan eficaces, escucha bien, estos siervos fueron tan eficaces que fueron porque los mandó el siervo, el dueño de la fiesta, del banquete, los manda y ellos son obedientes y van.
Pero lo maravilloso aquí es que ellos traen consigo a unos nuevos invitados según se lo planteó el dueño de la fiesta, el dueño del banquete. ¿Cómo podemos confrontar esto tan interesante a nosotros, a ti y a mí? Yo pensaba en esto, ¿sabes? Mientras estudiaba esto, me autoconfrontaba. Porque lo que vemos aquí es que estos siervos fueron y trajeron. Y yo me preguntaba, ¿estoy yendo? Pero también me preguntaba, ¿estoy trayendo? Mi primera acción está dando como resultado una segunda acción. Y yo creo que es bueno que pensemos en esto hoy. Yo creo que es bueno que tú pienses en esto hoy. Mi estimado hermano, donde quiera que estés, cepista, donde quiera que estés, piensa en esto. Porque yo veo en nuestro tiempo que muchos van, pero no traen. Y obviamente algunos no van y por lo tanto pues no tienen el más mínimo resultado. Creo que lo primero que hay que hacer es ir. La primera decisión que hay que tomar hoy, por esta urgencia, por este momento coyuntural que vivimos, es tomar la decisión de ir. Moverte ante la necesidad de otros. Ahora, una vez que tomas la decisión de ir, entonces vas a trabajar para producir un resultado, para traer. Dice el apóstol Pablo que el labrador para obtener frutos debe ¿qué? Trabajar primero. Si yo quiero ver almas viniendo a los pies de Jesucristo, debo trabajar. Debo movilizarme. Debo darle a mi vida un sentido de movimiento, de acción. Mira a tu alrededor. Mira las necesidades de la gente. Mira en lo espiritual su gran necesidad de Dios. Entonces, ve. Y te voy a decir lo siguiente. Cuando tú decides ir en obediencia, muy importante, cuando tú decides ir en obediencia a un mandato, Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio, tú vas como embajador, tú vas bajo un poder, tú vas en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, y te aseguro que no vas a quedar avergonzado. A alguien le habrás hablado y ese alguien ya tiene la responsabilidad, ya tiene el llamado de Dios. Y es aquí donde entra en operación el Espíritu Santo para redarguir. Quiero ponerte algunos ejemplos, ya estoy en la parte final, de algunos que han ido y no han traído. Cuando uno ve la parábola de los talentos, encontramos a alguien a quien se le dio un dinero para multiplicar y en vez de accionar para la multiplicación, lo que hizo fue esconder, enterrar el dinero. Los dos primeros no solamente recibieron el dinero, sino que fueron y lo multiplicaron y trajeron de vuelta a su señor el dinero multiplicado. Cuando tú ves la parábola del buen samaritano, tú te encuentras con el caso del levita y el sacerdote que vieron, mas no hicieron nada por ayudar a aquel hombre mal herido. ¿Cuántas veces vemos circunstancias, nos quejamos, nos lamentamos, lloramos, pero no hacemos nada al respecto? Debe entonces producirse un resultado. Hubo un siervo a quien el Señor le entregó la hacienda para administrarla y en ausencia de su Señor
maltrataba a los obreros y malbarataba las riquezas que producía esa hacienda. Estaba allí cumpliendo un mandato, estaba yendo en cumplimiento, pero no estaba trayendo un resultado. De manera que hoy, esta mañana, en este inicio de estas conferencias de diversos temas, hoy me he querido centrar en esto de el sentido de la urgencia, porque ciertamente hoy está muy justificado. Necesitas reconocer que queda poco tiempo. Cuando uno predica el Evangelio, no solamente predica el Evangelio de gracia, el Evangelio de salvación, el Evangelio de la vida plena, pero también predicamos el Evangelio del final de los tiempos. A mucha gente le gusta todo lo primero que dije, pero cuando hablamos del fin del mundo y de todos aquellos acontecimientos que lo anteceden, no parece ser muy agradable. Pero debes reconocer que queda poco tiempo, que muchos morirán sin conocer a Cristo. Habla a tu corazón para decirte que no debes conformarte de hablarle a la gente en un solo lugar. Tú tienes influencia en muchos lugares. Donde te encuentres, allí donde estés, sea tu lugar normal de trabajo o donde vives, o puede ser un lugar donde por circunstancias estés, allí hay un alma que necesita a Cristo y debes accionar para poder tener los resultados que el reino te está exigiendo. La iglesia de Cristo, escucha bien lo que te voy a decir, la iglesia de Cristo es el medio a través del cual el reino de Dios debe ser extendido. Y cuando hablo de iglesia, no me estoy refiriendo a concilios, a organizaciones, a nombres, me estoy refiriendo a personas, a individuos, me refiero a ti. Tú eres un medio a través del cual el reino de Dios debe ser extendido. Hay gente, escucha bien, tan ocupada que no tiene tiempo, no le queda tiempo para hacer las cosas de Dios. Quiero decirte que no confundas actividad con productividad. Por el simple hecho de que tengas muchas cosas por hacer, no significa que seas productivo. Si son actividades que agregan poco valor, por mucho que trabajes, tu progreso será bajo. Hay gente comprometida, incluso con las cosas de Dios, pero no está haciendo las cosas de Dios, o por lo menos no le está dando prioridad a lo que Dios quiere que le des, que es la evangelización. Esta mañana, según el Espíritu Santo me ha dado palabras, las he dirigido a tu corazón. He hablado a tu alma por una cuestión tan sensible como es buscar a otros para que conozcan a Jesucristo. Este es un tiempo coyuntural, muy importante, donde hay tanta gente clamando, donde hay tanta gente con profundas necesidades. Quiero orar por ti esta mañana. Quiero pedir al Señor que te ayude. Quiero pedir a Dios que te siga motivando, dando fuerzas, porque sé que muchos están sirviendo y haciendo la obra del Señor, pero hay otros que están un poco desmotivados, entretenidos por todo lo que vivimos. Por favor, pon tu mano sobre tu corazón y quiero orar al Padre en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Gracias porque el Espíritu Santo habla al corazón, porque el Espíritu Santo tiene una palabra renovada para cada individuo.
Y este día he sentido en mi corazón que hay gente que quiere hacer esto que hemos hablado, pero que se siente impedida por algunas cosas que son más de carácter personal que otra cosa. Porque tienen temor, se sienten inseguros para hablar o sencillamente no están administrando bien su tiempo. Están postergando lo que el Espíritu Santo está hablando a sus vidas. Pero este día, Señor, tengo la esperanza de que esta palabra haya devuelto al corazón el sentido de misión, el sentido del hacer. Sigue bendiciendo a aquellos, Señor, que se esfuerzan. Hoy quiero recordar a los misioneros, hombres y mujeres en todo el mundo, que están llevando tu palabra a riesgo de sus propias vidas. Fortalécelos, protégelos y anímalos. Y aquellos hermanos que están en cada iglesia, que se esfuerzan por hablar tu palabra, ayúdalos. No permitas que se desenfoquen. Ayúdalos a equilibrar entre sus situaciones personales y lo que otros necesitan. Gracias, Padre, por darme la oportunidad, el privilegio de hablar tu palabra nuevamente este día a mucha gente. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno que hoy hemos podido dedicar estos minutos. Te doy las gracias por haberme acompañado. Yo sé que no es fácil porque hay tantas cosas que nos distraen, pero gracias por haberme acompañado bien en video o por audio. Gracias. Y te bendigo tu alma y pido al Señor que cada día te prospere. Quiero decirte que puedes hacer algo más que estar en audiencia. Puedes suscribirte a nuestros canales de las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook. Allí estamos para seguir ayudándote. En pantalla van a aparecer los detalles para la suscripción. Coméntame, ¿qué te llamó la atención de esta palabra? ¿De qué manera fuiste edificado o bendecido? Para mí sería un placer responderte y seguir compartiendo contigo más allá de este tiempo de la conferencia. Así que a todos les digo que el Señor me los bendiga. Gran abrazo, saludos de este equipo técnico, saludos de mi familia y que el Señor siga añadiendo gracia a sus vidas. Amén y amén.